tardes. En el día de hoy, estando aquí en la plaza de Valle de la Pascua, vamos a desarrollar el tema 3 de pensamiento bolivariano. Este tema 3 tiene que ver con la vigencia del pensamiento bolivariano y tiene que ver con los principios históricos del pensamiento bolivariano y las fuentes principales del idealismo bolivariano. Estamos en compañía en la cámara de Joana Farías y me acompaña Jesús Uzcategui. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Siéntate, por Gracias favor. por la invitación, compañero. Ajá. Hoy vamos a hablar de ese punto tan importante que es el pensamiento bolivariano y esa persona que significó el punto clave en el desarrollo de este pensamiento bolivariano. Dime una cosa, ¿quién es para ti Simón Bolívar y qué representa Simón Bolívar actualmente para ti? Mira, Simón Bolívar fue un político, un militar, un estratega venezolano de la época colonial, padre libertador de 6 naciones. Mira, Colombia, Venezuela, Panamá, Bolivia, Perú, Ecuador. Mira, para mí él fue un ejemplo del buen venezolano. Él luchó incansablemente por obtener la libertad de nuestra Latinoamérica y la unificación de Sí, nuestro muy bien. continente. ¿Cuáles serán los principios históricos del idealismo bolivariano? Mira, los principios son aquellas afirmaciones, aquellos documentos donde Bolívar plasmó su idea. Mira, uno de ellos tenemos moral y luces. Mira, moral y luces, como él dijo moral y luces son los polos de la República. Moral y luces, nuestras primeras necesidades. Sí, bueno, fíjate que esos están plasmados en documentos, que son cartas y documentos, ¿sí? Que se han guardado celosamente porque se representan un importante baluarte magnífico en la historia de Venezuela y de la Gran Colombia. Exacto, mira, él dijo moral y luces en lo que fue el Congreso de Angostura de 1819, si no me equivoco, donde nació Sí, en 1819. la Sí, gran nación de la Gran Colombia, un discurso donde plasmó la creación de un país, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, para ti, moral y luces, ¿qué representa en ese gran discurso del Libertador? Mira, moral, vamos a decirlo de manera sencilla, es el motor de la equidad y de la justicia. Son cada meta que cada ciudadano de una república debe seguir a través de las buenas costumbres para llegar a, ¿cómo le digo yo?, a una armonía estable. Si nos ponemos a ver las luces, no hablamos de las luces de los poderes públicos, las luces que emanan de un líder. O sea que esa palabra luz significa algo interior de la persona hacia el desarrollo del pensamiento bolivariano y la república. Exactamente, mira, la luz habla sobre el rompimiento de las tinieblas, habla de la luz interna que tiene cada persona en cuanto al desarrollo, a la formación educativa, ya que si un ser humano no se forma, no estudia, no se educa, está propenso a que se le deje mal influenciar, se esclavice, porque no tiene conocimiento suficiente. Es importante para el desarrollo integral. Fíjate que esa palabra moral y luces son nuestras primeras necesidades, es un fundamento básico en el desarrollo de esa república que Simón Bolívar quería para nosotros. Entonces, exactamente, en resumen, eso viene a ser un fundamento básico y esencial. Exactamente, mira, Bolívar decía que por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Ajá, exactamente, es un pensamiento de nuestro libertador. Un pensamiento. Fíjate, ahorita estamos aquí en Valle de la Pascua y es interesante todo esto referente a este idealismo bolivariano. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa, Jesús, y ya regresamos otra vez. Fíjate. Entonces, fíjate, siguiendo con lo que es estos principios históricos del pensamiento bolivariano,
las fuentes principales del idealismo bolivariano, yo estuve leyendo uno de esos pensamientos de Simón Bolívar, donde establece que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Qué opinas tú, Jesús, de eso? Mira, claramente sí, compañero Eduardo. Si un pueblo no se educa, no evoluciona, no crece, no se desarrolla y se queda en el pasado, por decirlo así. Y es, como repetí anterior, en el bloque anterior, es capaz de ser más influenciado y se destruye internamente. O sea, se hace dependiente de Se, un se imperio. depende. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ellos creen la dictadura, que yo vivo en un régimen de dictadura y no estudian todo su ambiente. Ellos creen que la dictadura es buena, ¿ves? Y cuando realmente se le está violando los derechos a ellos. Cuando hablamos de justicia, ¿qué piensas tú que es la equidad? Y si se desarrolló la equidad en ese pensamiento, idealismo bolivariano. No, claro que sí, mira, la equidad, el principio de la equidad como tal, es la cualidad de dar a cada uno lo que se merece en función a sus méritos y condiciones. ¿Y qué ejemplos tienes tú que Simón Bolívar indicó sobre esa equidad? ¿A quién iba dirigida la educación? Mira, es muy importante lo que dijo, mira, Simón Bolívar implementó en el sistema educativo a las mujeres, ¿me entiendes? O sea que nada más estudiaban Los varones, pero no cualquier varón, sino de la clase social. la clase élite. Tenían acceso a lo que era la educación, entonces a través de lo que, si no me equivoco, fue el poder moral, cuando el Congreso de Angostura implementó que también las mujeres accedieran, sea pública, gratuita y de calidad. O sea que la equidad se la relaciona también con la justicia. Que esos pensadores griegos, ¿qué opinas tú? Mira, eso sí es importante. Mira, Aristóteles decía Sí, yo lo que leí. consideraba la justicia y la equidad como iguales, pero tenían su diferencia, ya que la equidad es más positiva que la justicia, por así decirlo, porque para mí una cosa es justa, pero para ti, Eduardo, no puede ser justo. Ujú. Fíjate que para mí, yo estuve leyendo que la justicia es la reina de las virtudes y de la república, y con ella ya se sostiene la igualdad y la libertad. Dame una opinión. Claro, eso es un pilar, la justicia es un pilar fundamental para que toda sociedad Se desarrolle, se ¿verdad? desarrolle, porque imagínate si reinara la anarquía, entonces sería un caos total. Entonces, fíjate, terminando esta parte de aquí, quiero dar un receso y seguimos en breve. Entonces, fíjate, siguiendo con los principios del idealismo bolivariano, yo quisiera hablar del protagonismo social y establecer que el protagonismo social es la participación activa del pueblo en su desarrollo económico, cultural y político, sobre todo lo político, porque da la oportunidad con el protagonismo, como te lo digo Jesús, de que el gobierno y los mandatarios no se perpetúen. ¿Qué mi opinión me das tú sobre ese protagonismo? El principio de protagonismo y participación, mira, sí, mira. Yo traigo mi chuleta porque es un pensamiento, son varios pensamientos Sí, que es él largo tiene y y interesante. para aprendérselo, como quien dice literalmente, Pero Bolívar no tiene unas palabras que lo representan. mira, aquí te voy a decir esto que yo me encontré mediante la investigación. Pues. Mira, la continuidad de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las respectivas elecciones son esenciales en los sistemas populares. Ahí pone como punto de referencia una característica importante, la democracia, que viene siendo, deriva de lo que es el gobierno del pueblo. Si nos ponemos a ver, en Venezuela actualmente es un derecho que se nos garantiza a través de la Constitución. ¿En qué artículo lo menciona? Mira, Eso? tenemos el artículo 5.
muy que interesante. dice textualmente: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, ¿entiende? A través del voto, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y en ella están admitidos. Pero no solamente ese artículo, mira, tenemos el 63, que me indica a mí cómo es el sufragio en Venezuela, las elecciones, la Las democracia. elecciones de participación Mira, popular que últimamente se han desarrollado con éxito durante todos estos años. exactamente, mira, el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Fíjate que todos esos representantes nuestros, como alcaldes y gobernadores, son elegidos y tienen un término de su mandato y se llaman a través de la elección. Exactamente, mira, y lo que es el protagonismo y la participación, depende de un principio también importante, que es la responsabilidad social, que es el marco ético que un individuo o un grupo se responsabiliza en cumplir un objetivo en el bienestar común de un territorio o de una nación. Hago mencionar que responsabilidad civil o responsabilidad de un pueblo tiene que ver con eso y está fundado en nuestra Constitución para el desarrollo de las comunidades, de los municipios y del Estado y de la Nación. Eso ya Simón Bolívar en esta carta que tenía, que era la Carta de Angostura, el manifiesto de Carúpano también, Cartagena, entre varias. Mira, dándole continuidad a lo que es la responsabilidad social, mira, aquí hay otro punto importante que tengo en el pensamiento, que yo anoté en la investigación, que hay un punto clave en la responsabilidad social, es la unidad, la agrupación, porque si están en desacuerdo, cada quien, como popularmente hablando, jala para su lado, no crearíamos, no transformaríamos lo que queremos transformar en aspectos positivos. Hay un dicho que dice, en la unión está la fuerza y en la fuerza está el triunfo. ¿No hay algún pensamiento de Simón Bolívar que tenga que ver con esto? Claro que sí, mira, aquí decir, la unidad lo hace todo y por lo mismo debemos conservar este precioso principio. Exactamente. Si hacemos una pausa y ya regresamos. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hablando de estos temas es importantísimo y hay que interesarse más cada día de las fuentes del idealismo bolivariano. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Mira, una de las primeras que según la historia menciona de Simón Bolívar es el Manifiesto de Cartagena, escrito el 15 de diciembre de 1812, donde explica las causas de la caída de la Primera República, las causas económicas, sociales, políticas, entre otras. Sí, ahí es evidente que ahí se desprenden muchas interrogantes referente a la parte hasta natural que fue la causante de esa caída de la República. Hasta la iglesia decía que era un mal que le había caído a Caracas por esa situación de independencia. Claro, por ir en contra de la corona. De hecho, Simón Bolívar, para animar a su gente, al bando patriótico, dijo, si la naturaleza se opone, nosotros lucharemos contra ella. Bueno, fíjate que te voy a complementar eso, de que eso fue un terremoto muy intenso, acabó con la ciudad de Caracas y bueno, y ya los curas decían en esos momentos que fue la causa de la rebeldía del país que causó ese terremoto y fue tomado con una bandera política a favor de una publicidad, exactamente, a favor de la corona. A favor de la corona. ¿Qué más me puedes expresar tú con eso? Mira, otra de las causas que se manifestaron ahí fue que aunque confiaban en el poder federal, ellos manifestaban que el centralismo
era lo que mantenía la fuente del poder estable, ¿me Ah, entiendes? Y, no, y era muy tolerante a circunstancias. sí, porque había unos gobiernos prácticamente separados unos de otros. Y entonces ahí es donde Simón Bolívar dice, mire, si nosotros no tenemos un gobierno fuerte, nos van a Se van a perder, derrotar, ¿sí? se Se van van a a derrotar. caer realmente. También tenemos otra fuente que es el manifiesto de Carúpano, Ajá. que fue escrito el 7 de, si no me equivoco, el 7 de septiembre, perdón, De 1814. 114, donde son los criterios políticos de por qué cae la Segunda La República, que fue prácticamente la más estable, por decirlo así. Dame otra fuente. Otra fuente fueron en el Congreso de Angostura. Ajá, ese Congreso de Angostura en Ciudad Bolívar, por cierto. Eso es cuando se creó la naciente República de la Gran Colombia, el Ajá. sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar se desarrolla ahí. Mira, pero ahí es importante porque ahí se destacan varios aspectos. En su discurso, 33 diputados, 30 diputados asistieron a ese sí, evento. ahí él ejecutan los tres poderes, la forma de gobierno, pues. Los tres poderes básicos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, e implementa un cuarto poder, el poder moral, que es referente a la educación. ¿Recuerdas quién fue el primer presidente entonces? Bueno, el primer presidente obviamente tenía que ser Simón ¿Y Bolívar. quién quedó de vicepresidente? Santander. Santander quedó de vicepresidente. también ahí se abolió la esclavitud. Y bien, entonces ya tenemos una comunidad integrada que se llama la Gran Colombia. Exacto. También ahí se formó lo que fue la República Republicana Democrática de este país realmente. ¿Qué te parece si hacemos un receso y ya llegamos nuevamente con esta república? Estos pensamientos de Simón Bolívar. ¿Qué otra fuente del pensamiento? Mira, la Proclama del Libertador fue el último documento escrito por Simón Bolívar el 10 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia, prácticamente en el lecho de su muerte. Ajá, esta es la que él menciona a los colombianos y dice dice así: mi última voluntad es por la felicidad de la patria, y si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. ¿Qué otra fuente tenemos ahí de esta gran misión de Simón Bolívar? Mira, tenemos uno que hizo durante la campaña Admirable, lo que fue el decreto de guerra-muerte. Interesante. Mira, muchos piensan que fue algo sanguinario, algo de crueldad, pero realmente fue una estrategia militar, como quien dice, para asustar al bando contrario, ¿verdad? A la corona. ¿Me entiendes? Él lo escribió el 26 de octubre de 1820. Mira, por cierto, en la anterior parte yo investigué, busqué de esto. Mira, dice así el pensamiento: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes. Si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América, americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Dice la parte, o sea, que le dará vida a los americanos y a aquellos extranjeros de la potencia europea. Contarán con la muerte. Indiferentemente si estén en ¿Qué contra. otra fuente tenemos en eso? Y aquí hay uno importantísimo. Mira, sí, tenemos la Carta de Jamaica, escrito el 6 de septiembre, perdón, de 1815, que él habla más que todo sobre la unificación, la consolidación de nuestra América, y unos puntos sobre la caída de la Segunda República. ¿Qué me puedes decir tú de un juramento de Simón Bolívar? Porque yo sí lo conozco. ¿Y qué decía ese juramento? Mira, por cierto, aquí lo tengo en mi investigación. Perfecto. Mira, esto dice así: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Aquí muy interesante, muy interesante. Él no tenía antes de pronunciar este discurso, él no tenía
un rumbo fijo a raíz de la muerte de su esposa. Él se encadenó, se deprimió, no tenía nada que hacer, hasta que consiguió su voluntad por la libertad de América, consolidó su vida por la libertad de América. Bueno, perfecto. Jesús, bueno, aquí hemos desarrollado este tema y me pareció muy interesante todos los tópicos que se tomaron. Y creo que es necesario ser promotores de estas iniciativas de la materia de pensamiento bolivariano con el profesor Brando, que nos ha indicado la necesidad del estudio de esta materia. ¿Tienes alguna opinión y terminando? Bueno, sí, mira, Simón Bolívar fue aquel idealista que organizó, libertó este continente que nos tenía oprimido por el poder del imperio en ese entonces, España, el imperio, como diría el presidente. ¿Sabe? Sí, mira, fíjate, nosotros Dice esa parte, hemos disculpa. sido soberanos desde ese momento empezamos a ser soberanos y actualmente soberanos. Y terminando aquí, es importantísimo desarrollar esta actividad. Bueno, agradecido por la presencia de la doctora Yona María, agradecido por tu persona. Gracias por la invitación, Eduardo. Ajá, Jesús Uzcategui. Y bueno, mi nombre es Eduardo Acosta, se despide usted se despide de ustedes en esta tarde en Valle de la Paz. Muchas gracias.